Hola, me llamo Virginia Fuentes y soy graduada en Geografía e Historia por la Universidad de Jaén. En esta presentación quiero compartir con vosotras y vosotros una propuesta educativa que gira en torno a tres ejes fundamentales: las mujeres íberas, las actividades de mantenimiento y la arqueología experimental. Se titula Coeducar desde la arqueología experimental en la ESO, las actividades de mantenimiento en la sociedad íbera. Este trabajo, que originalmente desarrollé como TFM en el máster de profesorado, responde a una necesidad urgente y todavía pendiente, la de romper con la historia hegemónica androcéntrica que se reproduce tanto en el relato histórico como en las aulas por consiguiente, y visibilizar a las mujeres y a sus saberes. ¿Qué historia estamos contando en nuestras aulas cuando dejamos fuera a las mujeres? ¿Qué imaginario estamos construyendo en nuestro alumnado? Estas preguntas me acompañaron durante todo el proceso de elaboración de este trabajo. Con todo, mi objetivo ha sido articular una propuesta educativa que cuestione los discursos tradicionales, dé visibilidad a aquello que ha permanecido oculto y devuelva al alumnado, esa posibilidad de sentirse parte de la historia. La historia, tal y como se ha enseñado tradicionalmente, ha excluido de su relato la cotidianidad, los cuidados y a las mujeres y a las niñas, construyendo así una visión secada del pasado, dominada por una historia política y económica basada fundamentalmente en el conflicto. Este dominio tiene su inicio en la sociedad decimonónica, que vio nacer a la disciplina histórica y arqueológica, y que ha legitimado un modelo de poder que aún podemos ver tanto en los libros de texto como en la aula. Ello priva al alumnado, y especialmente a las niñas, de referencias históricas con las que poder identificarse. En el caso de la prehistoria y la protohistoria, esta situación es especialmente grave, porque se ha tratado desde una visión muy simplista, por la proyección de roles de género contemporáneos que se han volcado sobre ella y por la manera en la que se ha negado la implicación de las mujeres en el devenir histórico de la humanidad. En concreto, en la cultura íbera, las representaciones femeninas han quedado confinadas a ese ámbito simbólico o a ese análisis meramente estético, ignorando su papel social, económico y político. Las mujeres íberas han sido relegadas, cuando no borradas, de este relato. Y lo mismo ocurre con estas llamadas actividades de mantenimiento asociadas a lo femenino, a lo reproductivo y a lo doméstico, y por tanto tradicionalmente invisibilizadas también. Cuando hablo de actividades de mantenimiento me refiero a aquellas tareas asociadas al cuidado, a la alimentación, la producción textil, la crianza o la gestión cotidiana del hogar. Son actividades, por tanto, esenciales que sostienen la existencia humana y transversales a todas las sociedades. Mi propuesta parte de un análisis de la LOMLOE, la Ley Vigente de Educación, cuyo diseño impulsa la coeducación, promoviendo también cambios en la formación docente, en el currículum y en el resto de materiales educativos, todo ello bajo un enfoque de igualdad de género. Sin embargo, muchas de estas medidas planteadas no se están implementando con la profundidad o al menos con el compromiso necesario y por tanto no tienen un resultado en la aula. En este contexto, la enseñanza de la historia de las mujeres y la revalorización de sus actividades encaja dentro de estos principios de la ley educativa vigente. Frente a ese relato tradicional, es necesario revalorizar estas actividades de mantenimiento como objeto de estudio en el aula. Actividades como el tejido, el cuidado, la crianza o la producción de alimentos no solo fueron esenciales para la supervivencia humana, sino que también articulaban esas relaciones sociales y comunitarias y tenían además una fuerte dimensión económica, social y política, que no era ajena, como siempre se ha pensado, a las transformaciones que ocurrían en su contexto. Ignorarla en la enseñanza supone negar el derecho cognitivo del alumnado, que influye, por tanto, en su imaginario. En el trabajo se constata este escaso tratamiento didáctico que han tenido estas actividades en el ámbito educativo formal, debido a su ausencia en los libros de texto y a esa limitada formación del profesorado en cuestiones de género. No obstante, es bastante ingenuo pensarnos que estas actividades de mantenimiento van a tener presencia en los libros de texto cuando ni siquiera las mujeres, aquellas que realizan históricamente estas actividades, aparecen. Hecho bastante paradójico, ¿no?, si tenemos en cuenta el gran avance que han experimentado los estudios de género en el ámbito académico, lo que manifiesta este escaso trasvase que existe de la academia a las aulas de secundaria.
Por otro lado, en este trabajo defiendo la arqueología experimental como una herramienta pedagógica que puede ser muy útil en nuestras aulas. En este caso no se utiliza con ningún tipo de fin para la investigación ni busca resolver problemáticas propias de la disciplina arqueológica, más bien no, se emplea como un recurso didáctico que permite aprender a través de la experiencia, ya que transmitir el conocimiento mediante la vivencia favorece la comprensión. Por ello, su uso se concibe meramente como un recurso derivado de la propia arqueología experimental, no con esa finalidad investigadora, sino con el propósito específico de contribuir a la enseñanza. A través de la recreación de las piezas, por ejemplo, el alumnado puede tener un papel mucho más activo en su aprendizaje, favoreciendo una posible conexión emocional con el objeto que realiza, también fomentando su autonomía y la cooperación entre el grupo. El alumnado puede vivir el pasado de alguna manera, este se puede volver tangible gracias a la arqueología experimental. Pasando a la propuesta didáctica, esta se plantea para el curso de primero de la ESO y para la asignatura de Geografía e Historia, y se centra fundamentalmente en el estudio de las mujeres íberas y en particular en sus actividades de mantenimiento. A través de la experimentación arqueológica y teniendo siempre como base del conocimiento al objeto, se busca profundizar en su papel dentro de la sociedad. Se articula en 9 sesiones de 55 minutos cada una y responde al reto de visibilizar a las mujeres íberas y a las actividades de mantenimiento. El producto final es la creación de un museo de centro con perspectiva de género donde el alumnado pueda exponer estas piezas de cestería, de esparto en concreto, que han elaborado previamente en esas sesiones de experimentación arqueológica, y también una serie de cartelas de las que hablaré más adelante. El producto final, por tanto, pretende ser la culminación del proceso de aprendizaje, donde el alumnado pueda integrar y ponga en práctica todos los conocimientos y competencias que ha adquirido durante las sesiones. Para ello se sigue una metodología mixta que combina estrategias activas como el aprendizaje basado en la experiencia o el aprendizaje cooperativo. Ante todo, el objeto arqueológico, como he mencionado, debe ser el medio para que el alumnado reflexione y construya el conocimiento, es decir, debe ser ese motor del aprendizaje. Las 3 primeras sesiones serían teóricas e introductorias y se profundizaría en el conocimiento de las mujeres íberas y las actividades de mantenimiento, haciendo siempre hincapié en la reflexión crítica del alumnado a través de fichas, lecturas, imágenes y debates. Los objetivos, por tanto, serían conocer esas ideas previas que tiene el alumnado acerca de estas actividades y concienciar sobre la importancia que tienen, sobre todo, la actividad textil, como inequívoca seña de identidad de las mujeres íberas. Las siguientes 2 sesiones son prácticas e impartidas por una persona externa experta en el patio del centro formando un círculo. El objetivo es elaborar un cordaje o una cesta, o ambos, con esparto y siguiendo técnicas empleadas por la sociedad íbera que estén documentadas en el registro arqueológico. Lo verdaderamente importante de estas sesiones no es el resultado de esa cesta o ese cordaje, sino crear un espacio de sociabilización que fomente el vínculo, la cooperación y la transmisión de saberes. Las 2 sesiones siguientes se usarán para elaborar estas cartelas en grupo que sirven para complementar el museo y estarán dedicadas a las temáticas que se han seguido en las sesiones prácticas y teóricas anteriores. Se elaborarán a partir de una investigación guiada a través de páginas web que previamente ha seleccionado el profesorado. Finalmente, se van a dedicar las últimas 2 sesiones a que este alumnado pueda hacer de guía de su propio museo. Primero, construirá ese espacio expositivo en el centro y después el alumnado hará de guía por grupo. Esto supone una gran oportunidad para que puedan compartir su trabajo con el resto de la comunidad educativa, favoreciendo la autonomía del alumnado y respondiendo a ese reto primigenio del que os hablaba de visibilizar a las mujeres íberas y a sus actividades. Como conclusiones, estas han sido divididas en 3 grandes bloques temáticos. El primero, el de justicia social, es decir, el de reivindicación histórica y social.
hace referencia a que estas actividades de mantenimiento constituyen un legado histórico y patrimonial que complejiza nuestro relato histórico. Por tanto, su inclusión en el currículum promueve una historia mucho más equitativa, representativa y, por qué no decirlo, científica. El segundo gran bloque sería el de la coeducación como base de la enseñanza. En tanto que ésta reconoce la contribución histórica que han tenido las mujeres y las niñas, fortaleciendo así la identidad del alumnado, hecho clave en la formación de una ciudadanía crítica e igualitaria, que es el objetivo de la enseñanza. Y el tercer gran bloque hace referencia a la innovación educativa, puesto que la arqueología experimental favorece ese aprendizaje activo, también la cooperación y el desarrollo de competencias, que unido a la creación de un museo escolar potencia esa motivación del alumnado y fortalece los vínculos con la comunidad educativa. Dicho todo esto, con esta propuesta he querido aportar el resumen de una posible experiencia didáctica que busca transformar el currículum desde la base, recuperando el legado de las mujeres íberas, visibilizando los cuidados y fomentando una enseñanza crítica y basada en la coeducación. Con todo, pues muchas gracias por escucharme.